Hola, ¿qué tal? Sean todos y todos muy bienvenidos a este primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico en Argentina, Historias Alternativas, una propuesta para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. En el día de hoy tenemos a Maxi Boleres, trabajador social clínico, licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad Nacional de Luján y diplomado en Trabajo Social Clínico por el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Muy bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nahuel? Muchas gracias por la invitación y bueno, por la propuesta también de invitarnos a muchos a poder hablar un poco del trabajo que hacemos cotidianamente. Excelente, Maxi, gracias. Gracias, de eso se trata, ¿no? De poder visibilizar y divulgar todas estas prácticas que se ven haciendo en nuestro propio país, ¿no? Porque tenemos un gran recorrido en esta línea. Bueno, Maxi, queremos conocerte, queremos que nos digas de dónde sos, cuándo te formaste en trabajo social, cómo fue tu formación y después cómo fue que fuiste incursionando o cómo fue que te fue llamando la atención, te fue convocando lo terapéutico, el trabajo social clínico específicamente, porque bueno, quiero volver a reiterar, Maxi es trabajador social clínico, ya que cuenta con esa formación. Así que bueno, comentanos. Bueno, es difícil a veces hacer como un balance o una síntesis de los recorridos porque de alguna manera los distintos espacios donde uno ha ido transitando me parece que van dando una orientación. Los otros días estábamos justo reunidos con vos y otros colegas que veníamos hablando y yo decía que hay cierto camino que siento que se me ha facilitado también por una pertenencia generacional. Yo cursé en la Universidad Nacional de Luján, donde hice el título de grado entre 2011 y 2018. Finalmente me recibo, entrego el trabajo final. Y fueron años, me parece, a nivel social, de mucha producción eh, en términos de movimientos sociales, en términos legislativos. Me formé habiendo o estándose sancionando leyes muy importantes, las leyes de niñez, las leyes de salud mental, las leyes de matrimonio igualitario, de identidad. Y me parece que eso, si uno puede tener la apertura y la sensibilidad ante lo que está pasando en el entorno, eso ya empieza a orientar algo del perfil profesional. Y también las nombro como leyes importantes porque me parece que son leyes que reconocen en ámbitos de injerencia propias del trabajo social un rol terapéutico o de al menos de alivio de malestares psicosociales de determinados grupos. Principalmente pienso esto en relación a las leyes de niñez, donde el trabajo social viene teniendo una participación muy importante. Uno ve a muchísimas colegas eh, en los organismos de niñez ejerciendo un rol fundamental, muchas veces siendo casi, muchas veces hablamos con otras colegas, líderes naturales en esos equipos por la cantidad de herramientas y una mirada, me parece, interdisciplinar que ya traemos desde nuestra formación de grado y me parece, un oficio en poder tener una mirada de articulación y concertación con todos los actores institucionales. Es algo del espíritu de esas leyes que trae. Y finalmente también la ley de salud mental nos nombra como un actor central en lo que es la salud mental, lo cual que viene a disputar muchos sentidos. Tal cual. Ha venido a disputar al menos una mirada sobre la salud en términos neurocientíficos o biologicistas Tal de cual. la salud, incorporando otra serie de dimensiones. Me parece que eso como gran contexto tiene mucho para aportar ya en la Tal cual. mirada. Las miradas nuestras profesionales y que también son personales se forman también en un determinado contexto. A eso se ha sumado que yo cuando estaba finalizando mi título de grado, yo tenía un título intermedio de técnico en minoría de familia que entrega la universidad, se me ofrece la posibilidad de iniciar una especialización en salud social y comunitaria, que en su momento también se impartía en la Universidad Nacional de Luján, pero que era parte de un programa
nacional que en aquel momento se llamaba el Programa de Médicos Comunitarios, que era una política pública del Ministerio de Salud orientada a formar equipos en lo que es atención primaria desde una mirada interdisciplinaria, desde una mirada integrativa y una mirada crítica. Por lo menos puedo hablar también de la experiencia de los cursos que se impartían en nuestra universidad. En su momento esa especialización estaba a cargo de la doctora Graciela Biagini. Ella lo impartía desde esta mirada crítica sobre la salud, desde una epidemiología crítica que comprendía en esta complejidad y poniendo en cuestión las miradas hegemónicas sobre la salud. Desde ahí, lo que tenía esta especialización es que además era una especialización en servicio. Yo al mismo tiempo que me formaba en la Universidad de Luján, estaba trabajando en un centro de atención primaria de la salud en la ciudad de General Rodríguez y me permite mis primeros pasos darlos en equipos interdisciplinarios. Que me parece que eso también ha sido Tal cual. un aporte fundamental en mi formación y también en una determinada mirada. Y además lo que tiene que ver con las lógicas de atención primaria, que es la intervención en el territorio, en los barrios, con las comunidades, en articulación con distintos actores y donde es uno de los ámbitos que aún se le brinda cierto reconocimiento en cuanto lo terapéutico al trabajo social. Yo en esos primeros años, más allá de también trabajar sobre estos aspectos más clásicos o sanitarios, la verdad que junto a otros profesionales trabajábamos mucho en lo que eran situaciones de violencia de género, de violencia familiar, de maltrato infantil, de abuso sexual. Éramos el primer sector que tomaba contacto con esas situaciones de violencia y donde el trabajo social, como se da ahora en los organismos de niñez, cobraba un rol fundamental, Claro, donde era además convocado por los saberes que muchas veces traemos de nuestra propia formación. Si bien yo tenía un interés ya particular en lo que eran las violencias y la atención de las violencias, y había tenido algunas instancias de formación previa, también se nos reconoce en nuestra capacidad de articulación una habilidad extra en estas situaciones que parecen de urgencia y que además suelen ser bastante incómodas para el resto de las profesiones. También hay que poder decir eso. bien. Eh, a partir de ahí, digo, dos cuestiones. Por un lado, la cuestión más académica. Yo me incorporo a la asignatura de Trabajo Social 2 en la Universidad Nacional de Luján y al grupo de investigación de disidencias sexogenéricas también de la Universidad Nacional de Luján. Ambos espacios liderados por el doctor Walter Girihuela, un colega con muchísima trayectoria, muy reconocido Bien. por sus estudios en disidencias sexuales, pero también mucha gente lo ha leído también por lo que tiene que ver con la realización de informes Formas sociales. sociales, tal cual. Ambas instancias, desde su mirada, también desde una mirada crítica, también incorporaban en los contenidos que nosotros aún hoy en día impartimos eh, a los estudiantes, ciertos autores que son, digo, vos Nahuel eso sabrás mucho mejor que yo, pero que traen cierta tradición de lo clínico en trabajo social. Por ejemplo, Cristina de Robertis. Por ejemplo, una colega actual muy conocida y que para mí, si bien nunca la he escuchado nombrarse de esa manera, claramente tiene un posicionamiento clínico, que es Susana Casaniga, Ujú. y a una autora que también para mí es muy interesante cuando la trabajamos con, con estudiantes, que es de otro país, si me equivoco, de Inglaterra, que es Iska Salver, que habla mucho del rol asistencial en términos terapéuticos que tiene los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales. Eso por un lado, y después mi carrera profesional me ha ido llevando o he ido construyendo también, he ido tomando ciertas decisiones que me han ido, que me haga especializar en lo que es las temáticas de violencia. Ahí me he formado, por ejemplo, con los programas de actualización que tiene la UBA en la Facultad de Filosofía,
el abordaje interdisciplinario de las violencias, bueno, haber realizado diferentes cursos, diplomados, también diplomados de los que da María Barca en la Asociación Argentina de Salud Mental. Sí. El año pasado, y en este sentido vos me nombrabas como trabajador social clínico, hice el diplomado internacional en trabajo social clínico que brinda el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, que me permitió en algún punto no solo aportar conocimientos, sino también sistematizar determinados conocimientos que yo venía generando. Que yo venía generando porque, como vos decías, cuando presentabas este espacio, hablabas de historias alternativas, Ujú. que me parece como oportuna en el sentido que hay un discurso hegemónico, hay miradas hegemónicas en relación a la profesión, motivos sociales, hacia el interior del colectivo, por fuera del colectivo, que han ubicado al colectivo profesional con una experticia en la gestión de recursos, como si el rol del trabajador social se limitara a esa función y que después uno se encuentra haciendo mucho más que Claro, eso, por lo menos desde el lugar que uno se posiciona. A mí me ha tocado en lo que es violencia trabajar donde el recurso económico o el recurso material en sí mismo es una estrategia más de todo un proyecto de intervención que uno desarrolla con las personas y que también ha podido ver cómo ese recurso material tiene un impacto mucho más amplio claro, que la mera cobertura en una necesidad. En términos del malestar, que muchas veces puede generar la insatisfacción de las necesidades básicas para la población, pero ubica también tiene un lugar simbólico en la constitución del otro como un sujeto, en los sentimientos de seguridad, en los sentimientos de dignidad claro. humana. Me parece que ahora, además, en nuestro contexto país, es necesario volver a trabajar la implicancia también de los recursos, de las políticas públicas en el bienestar general de la población. Digo, tanto aquellos que tienen tareas más vinculadas a lo sanitario o a los programas más clásicos de asistencia, como también en aquellos que hacemos tareas más clínicas o en ámbitos también emergentes del trabajo social, como pueden ser los ámbitos de atención a las infancias. Me parece que es necesario que volvamos a discutir, porque también si no la vuelta de esto, el riesgo no solo son miradas cada vez más burocratizadas, que me parece que en muchos casos actúa defensivamente, sino una vuelta a miradas individualizantes sobre los problemas sociales, donde ante la falta de recursos parece que todo cae sobre las fortalezas o las potencialidades de los usuarios. Me parece que eso es, en este contexto actual, un riesgo que tenemos que tener muy presentes, principalmente cuando trabajamos en instancias profesionales donde nuestra acción está centrada en las personas y sus entornos inmediatos, y no tenemos posibilidades de incidir a otros niveles del mesosistema o del macrosistema. Bien, tal cual, tal cual. Eh, Cuando vos actualmente te encontrás llevando esta labor en estos espacios, en estos equipos de violencia, en estos equipos técnicos. Y Sí, actualmente, como para enmarcar un poco, me encuentro en la conducción de políticas de prevención y abordaje de las violencias de OSBA, que es una obra social sindical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde me parece que esto es interesante al tema que estamos abordando, es una política de la obra social construida y, y generada desde el año 2003, principalmente por dos trabajadoras sociales. Si bien en el transcurso de estos años, en determinados momentos se han incorporado profesionales de psicología,
La promoción, la construcción de ese espacio fue generada por dos trabajadoras sociales que también se han formado en lo clínico. Por un lado, la doctora Liliana Carrasco, que además muchos puede ser que la conozcan, porque en la pandemia escribió dos libros, es referente de REDTEM, de la Red de Masculinidades en Argentina, y también participa de ASANDI, que es una asociación de maltrato infantil a nivel nacional. Bueno, y ella desde 2003 ha construido en lo que es el ámbito de las obras sociales, particularmente en la obra social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la importancia y el lugar que ocupan las violencias en el ámbito de salud y a la violencia como un problema no solo social, sino un problema de salud. Eh, y me parece que esto ha sido una construcción muy interesante porque en todos estos años ha sostenido la mirada de lo terapéutico en términos interdisciplinarios. A punto tal, digo, que ha pasado de ser un programa dentro del servicio social a ser ahora una instancia que depende directamente de la presidencia de, de la obra social, lo cual da cuenta de la jerarquización que se ha logrado de esta política pública. Desde esta instancia también se ha promovido una ley que hay actualmente en la ciudad de Buenos Aires que obliga a las obras sociales a brindar servicios en la atención de violencia de género. Y actualmente la forma que se funciona además en el servicio, donde hay trabajadoras sociales, psicólogas, y hay una abogada también, se trabaja desde una mirada, desde lo coterapéutico, eh, desde los espacios de supervisión clínica, donde tenemos la particularidad además que nuestra supervisora clínica es una médica pediatra con mucha trayectoria en lo que es la atención de las violencias, Patricia Paggi, eh, y donde más donde se le da una especial relevancia a lo que es la atención o el abordaje de las violencias desde dispositivos grupales, donde el trabajo social, tanto como en términos individuales, pero particularmente en lo grupal, me parece que tenemos una historia y aportes muy enriquecedores para hacer y para poder defender esta instancia como una instancia terapéutica. Ujú. Tal cual. Te pregunto, Maxi, vos, bueno, mencionás bastante a ciertas referentes, a ciertas trabajadoras sociales, y vos entendés que cuando las mencionás, entendés que llevan adelante un abordaje clínico, que las reconocés como trabajadoras sociales clínicas. ¿Cómo lo concebís vos al trabajo social clínico y por qué entendés vos que tu quehacer profesional en estos espacios, por qué lo concebís como trabajo social clínico? ¿Por qué? ¿En qué difiere esto, no? Me parece que lo clínico en trabajo social no solo tiene que ver con la posibilidad de un conocimiento que uno ha desarrollado, un conocimiento y una técnica, donde el trabajo está centrado en la persona y donde el objeto de la intervención tiene que ver con aliviar el sufrimiento psicosocial o el malestar psicosocial que pueden tener las personas a raíz de aquello que es objeto propio de nuestra profesión, porque muchas veces lo que se genera es una discusión sobre lo terapéutico, qué es lo terapéutico, y de la manera que uno concibe de manera integral lo terapéutico en el trabajo social, incluye también una mirada sobre en los entornos y cómo los determinados eh, problemas sociales generan este malestar social. Hace ya un tiempo, en un curso que en un momento había hecho con Viviana Travi, que también suele ser una referente en lo que es el trabajo social clínico, ella nombraba a una pionera del trabajo social que definía el objeto del trabajo social como
aquellos sujetos que se encuentran en crisis con sus circunstancias. Y la verdad que a mí me quedó bastante, ella decía en su momento, tiene una forma bastante poética de nombrarlo, y me parece interesante en cómo logra sintetizar, cuando a veces se discute tanto y se le pone tantas palabras a lo que es el objeto del trabajo social y hay muchos debates, me parece una forma sencilla de nombrar nuestro objeto profesional. Bueno, en esa crisis con las circunstancias, algunos colegas se encuentran más en tareas gestivas, como veníamos mencionando anteriormente, y hay otros profesionales que nos hemos formado principalmente en poder buscar un alivio desde la mirada propia del trabajo social, que implica cómo podemos generar una mejor calidad de vida en esa población a partir no solo de eh, un trabajo con el sujeto, sino también con la familia, con la comunidad, con el trabajo, con lo social en términos de representaciones sociales, estructuras de dominación que se plasman en la vida cotidiana de las personas y que muchas veces han sido internalizadas también por esas personas. A mí lo que más fácil me sale es explicarlo con la violencia, que es mi tema. Pero en el caso, supongamos, de las mujeres, si a las mujeres, desde a nivel social, todo el tiempo se les ha ubicado en un lugar de subordinación y se han generado discursos de legitimación de las violencias que sufren, eso genera determinadas dificultades, no solo una vulnerabilidad ante las situaciones de violencia, sino la justificación, la culpabilización que sienten ellas, la situación de vulnerabilidad económica por la división que se ha hecho entre el mundo privado y lo público. Digo, y uno podría seguir nombrando unas cuantas cosas más, pero digo, para no irme, digo, y trabajar sobre esos aspectos claramente genera un trabajo terapéutico, genera un alivio de los malestares, el sufrimiento que traen las personas. Y que si no tenemos la mirada integral desde el trabajo social, lo que terminan generándose son miradas descontextualizadas, miradas individualizantes que terminan culpabilizando, reforzando la culpabilidad que sienten las personas, y en particular situaciones de patologización, en este caso que vengo hablando, de los efectos de las violencias. Muchas veces las violencias, si son leídas desde la psicología, desde las neurociencias, podrían tomar determinadas manifestaciones de determinados malestares como eh, patologías estructurales de las personas, como aspectos intrínsecos de las personas, escindidos de su contexto o de sus experiencias vitales, donde la respuesta termina siendo una medicalización de las personas, donde las estructuras sociales, donde las violencias que han experimentado a lo largo de toda su vida, sea individual o colectivamente, quedan invisibilizadas. Y eso es necesario trabajarlo también con las personas, porque hay un impacto, ya hay un impacto sobre eso, hay un sufrimiento, hay un malestar que se ha generado en las personas, y porque, como decía, también hay aspectos de estas estructuras de dominación que se han visto internalizadas por las personas y que también es necesario poder trabajar para que no se sigan reproduciendo esas situaciones. No, no sé si me expliqué o me fui mucho por Excelente, las ramas. excelente, excelente. Para poder llegar a este tipo de síntesis, de conclusiones, ¿considerás que fue de vital importancia esta formación posgradual que tuviste, ¿no? En trabajo social clínico, digamos, ¿considerás que te aportó, ¿no? Esta formación para poder concluir en esto, en poder tener estos lentes, estas miradas? Sí, a ver, como decía, si bien había algo de mi formación y mi trayectoria me parece esto, había algo de haber tomado muchos conocimientos que sí circulaban y de irlos uniendo más instintivamente.
eh, haciendo un modo, pero claramente la formación del diplomado del Instituto Chileno de Trabajo Social, a mí lo que me aporta es no solo poder hacer una síntesis con una mejor organización, sino conocer a otras colegas que están trabajando o que han trabajado desde esta mirada. Y me parece, en esto que hablamos de las estructuras de dominación, también de lograr una legitimación sobre determinadas prácticas que actualmente se encuentran muy dominadas por miradas psicologicistas. Y cuando hablo de psicologicistas no es poniendo en términos negativos a la profesión de psicología o a la disciplina científica de las ciencias, sino hablo de una mirada que pone sobre valor las dimensiones intrapsíquicas de la persona, sin poder valorar otros aspectos. Y hago esta aclaración también entre lo que es la RAM o la orientación hegemónica de la psicología con los profesionales, porque también, como en toda profesión, hay corrientes que se posicionan desde una mirada crítica de lo hegemónico y que, con una mirada disciplinar desde la psicología, han buscado puentes con miradas eh, sobre lo social, sobre los entornos. Digo, yo trabajo en un equipo interdisciplinario y claramente, y es una condición de nuestro servicio, poder tener esa mirada. Entonces, mis compañeras que son psicólogas, claramente no se posicionan desde una mirada individualizante, patologizante, sino que hemos buscado construir como un equipo esta mirada crítica. Y por eso también en esta construcción que hacemos, y de revisión constante de las relaciones de poder que se pueden generar, porque no somos un servicio en el vacío, sino una determinada sociedad, es que también podemos construir espacios coterapéuticos con las personas. Tal cual, tal cual. Y mencionaste algo recién, ¿te pasó de sentir? Quizás no, ¿no? Porque muchas veces, bueno, ya de tu formación ya tenías como este trazo de tener esta mirada, pero bueno, también nombraste que sos profe en la universidad. ¿Qué te pasa cuando vos comentás estos posicionamientos o hablás en estos términos por ahí con los estudiantes, las estudiantes, con otros colegas? Digo, ¿qué recepción ves? ¿Cómo es esa recepción? Si es que hay una recepción, hay como una mirada media rara, decir, a ver, ¿qué está diciendo Maxi cuando habla de lo terapéutico, del trabajo social? ¿O notaste que tuviste como que argumentar y recontraargumentar con tu equipo de interdisciplinario, que si bien tiene un posicionamiento muy crítico, notaste que te hicieron sentir en algún momento como que, a ver, hasta acá llega lo tuyo? No sé, ¿notaste eso Mm. con los estudiantes o en el trabajo? Con los estudiantes, más que un cuestionamiento, y entiendo que ahí se generan también relaciones de poder, muchas veces más mm, la sorpresa o descubrir. Ah, pero entonces nosotros no nos ocupamos solo de gestionar, de acompañar a un turno. Y me parece que es re interesante además trabajar esto en la materia que yo estoy particularmente en lo que son los talleres, donde integramos aspectos prácticos y teóricos, y en lo que es el campo. Entonces nosotros hay una cantidad de meses que estamos haciendo prácticas profesionales con familias. Y me parece que donde más claramente las estudiantes pueden ver y terminar de incorporar esto es cuando hacemos una evaluación y un cierre hacia el final del año y ellas pueden identificar no solo gestionar el DNI, que es una tarea totalmente válida, sino pensar qué impacto tuvo la gestión de ese DNI, por ejemplo, para un adolescente que nunca había tenido un DNI, y qué otras acciones, además, han podido realizar con la familia en esas entrevistas que tenemos en los domicilios, donde entramos a esa vida cotidiana, a ese espacio de lo íntimo, donde podemos empezar a trabajar las relaciones familiares que se generan, donde hay muchísimas, es impresionante, es impresionante
porque a veces uno dice, bueno, con las estudiantes estas cuestiones no, sería raro que surjan, pero es impresionante cuántas situaciones de violencia o de abuso sexual se han develado en las prácticas profesionales, y eso habla también de la crisis que hay en términos de políticas públicas en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Por, primero, la sobrecarga laboral que tienen nuestros colegas en los distintos espacios, lo que genera que deban asumir la atención de muchísimas personas, y si vos atendés a muchísimas personas, mucho más de lo que eh, no solo es éticamente recomendable, sino que no es saludable para un colega escuchar y tener cada 10 minutos una persona para atender o tener, y entiendo, y en esto también va algo de la lectura que podemos hacer, tener que renovar por mes 300 admisiones a programas alimentarios, porque te exigen que todos los meses o cada 3 meses tenés que volver a hacer evaluaciones de todas las familias. Si a vos el Estado no solo te da malas condiciones laborales, sino que además define de la política pública una sobrecarga de funciones burocráticas administrativas, ¿qué otras dimensiones del problema social te habilita a trabajar? Ninguno. Ninguno, o de verdad queda en las posibilidades de poder que uno pueda construir, de alianzas que uno pueda construir hacia el interior de la institución, de la posibilidad de generar un trabajo interdisciplinario, y también de la voluntad individual de los colegas, que la verdad que con la voluntad no alcanzan, pero no en una mirada crítica hacia las colegas, una mirada crítica sobre la política pública, que de verdad pone cada vez más obstáculos para que las colegas puedan realizar un trabajo eh, en profundidad con estas familias, y que se pueda verdaderamente hacer un uso efectivo de todo lo que saben y todas las herramientas profesionales que también nos da la formación de grado y de posgrado. Entonces, desde ese lado muchas veces puede generar determinada sorpresa que uno hable de lo terapéutico, pero me parece que tiene que también con condiciones que desde el poder todo el tiempo nos intentan imponer. He Tal cual. visto a colegas en condiciones pésimas de laburo que logran hacer, la verdad, que trabajo que es para pararse y aplaudir lo que pueden hacer con tan poco recurso y tanta explotación laboral que atravesamos, agravada hoy en día, obviamente. Eh, no he encontrado resistencias en mi caso. Ahí me parece que hay una posición de poder que es innegable en mi lugar de docente, aún muchas veces con algunas colegas que saben que vengo de la universidad, entonces hay algo de legitimado en la palabra, y eso no lo puedo desconocer porque sería también injusto eh, para otras colegas que capaz que intentan hacer lo mismo y no se les legitima de la misma manera. Me parece que hay algo en mi lugar de docente de una universidad, y además ser varón, de la palabra tiene otro peso desigual, que me ha eh, habilitado una menor cantidad de críticas, y también la posibilidad de ir construyendo otras posibilidades laborales, porque no solo me ha hablado a construir un lugar de poder, sino también de redes. Y eso me ha permitido en muchísimas ocasiones ir eligiendo dónde trabajo y ir disputando condiciones de laburo, que no es lo que pasa hoy en día con la mayoría de las colegas, que no tienen la posibilidad de elegir porque también son trabajadoras y tienen que poder satisfacer sus propias necesidades y no solo la de los usuarios, las usuarias. Eh, sí, en algún momento he encontrado algunas resistencias, no enfrentamientos directos, no negación eh, de alguna otra disciplina. Eso en algún momento ha aparecido. Eh, la verdad que en eso yo también tengo una actitud que encaro y me he ido construyendo ese lugar, y he podido también ir defendiendo, pudiendo diferenciar también
cuál sería la mirada desde la psicología o donde la psicología tiene incumbencia y que nosotros, sinceramente, no. Yo, la verdad, un diagnóstico eh, en términos de psicopatología no puedo hacer, no es parte de mis incumbencias y lo tengo claro. Hay determinados fenómenos intrapsíquicos que tampoco son área de mi incumbencia y eso lo tengo claro y no es un aspecto que yo trabajo en mi práctica profesional. Pero hay un montón de otras cuestiones que me parece que son puntos de intersección entre muchas disciplinas y que es muy rico, además, que las personas tengan distintas posibilidades y distintas miradas que aporten, en definitiva, a la transformación de su situación. Tal cual. Buenísimo, Maxi. Sí, es muy interesante lo que vos comentabas recién sobre esto, ¿no? Que las estudiantes reflexionaran acerca de sus prácticas cuando ellas, bueno, ponele, tramitaban el DNI, como vos decías, ¿no? Pero bueno, ¿qué efectos trae eso en las personas que, que contaban por primera vez con su DNI? Yo creo que es muy importante poder reflexionar nosotros sobre los alcances de nuestras intervenciones, que no son meras abstracciones, que no somos meros gestores. Muchas veces sí hay que, se cuestiona mucho el asistencialismo, ¿no? Pero una colega una vez decía, bueno, de la caja de leche que yo tengo que darle en el servicio de asistencia social, muchas veces depende, me decía ella, la vida o la muerte de los niños con los que yo trabajo, ¿no? Entonces poder tener una reflexión de los impactos, de los alcances que pueden tener nuestras acciones es muy importante. Recuerdo una trabajadora social que estaba en el hospital, en el área de servicio social, perdón, en el área de salud mental específicamente. Me contaba que ella, bueno, a veces pasaba días tramitando, se le iba todo el día laboral, tramitando ortopedias, ¿no? Prótesis, piernas ortopédicas. Y uno decía, bueno, a ver, tranquilamente eso lo podía hacer a un personal administrativo, ¿no? No es necesario ser trabajador social para esas labores o del equipo interdisciplinario porque es justo la trabajadora social. O sea, no hay problema que llame y que consulte por la prótesis o algo de esto, pero bueno, siempre se le adjudicaba ese rol y esa función a la trabajadora social, ¿no? Así que qué bueno que los y las estudiantes desde estos espacios formativos puedan tener otra visión, otra mirada. Sí, Maxi, sí. y te sumo ahí, y me parece central en que podamos hacer esta diferencia entre el asistencialismo y la asistencia entregada como un derecho, pero, como vos decís, no un derecho como mera abstracción, sino porque tiene impactos fundamentales en la vida de la persona. Digo, si uno piensa en el ejemplo que vos das con respecto a una prótesis, bueno, ¿cuál es el impacto de que esa prótesis no llegue? Yo no cuestiono tanto el lugar de gestión de un determinado recurso, porque entiendo que históricamente el acceso a determinadas prestaciones es necesario una evaluación integral de las condiciones sociales por las que una persona ha llegado a la instancia de que un derecho de estas características se vea vulnerado. Me parece que el ojo crítico tiene que estar puesto en los mecanismos que ha instalado el Estado para dificultar y hacer cada vez más un laberinto el acceso a las políticas públicas. Como el Estado mismo se ha encargado de atacar la accesibilidad. Digo, el Estado o en sí, las políticas neoliberales en esta nueva fase, cómo han atacado y han dificultado la accesibilidad cada vez mayor a la satisfacción de las necesidades por un conjunto cada vez más amplio de la población. Ujú, Me parece que es poder, desde mi perspectiva, poder correr ese eje de discusión donde en general quedamos como muy, muy embarrados y donde se puede acusar a determinado sector de, pero ustedes al final no quieren que se entregue determinados recursos y que no es el punto. Por eso me parece que el eje tiene que estar puesto en aquellos mecanismos, aquellas dinámicas que se ha buscado instalar con mayor énfasis desde las políticas neoliberales que han hecho esto por un lado, con lo que es la accesibilidad a los recursos, y por otro lado, son los que constantemente intentan ubicar al trabajador social desde un lugar de mero gestor
y que muchos colegas han tomado también, porque muchas veces cuando te asignan un rol, uno también lo puede asumir, obviamente, y porque muchas veces también no te deja una alternativa. Pero me parece que lo que hay que poder cuestionar es ese lugar, que no viene más allá de confirmar una determinada lógica de las instituciones que han comenzado a funcionar con una lógica de mercado, como han hablado muchos autores. La imposibilidad de las instituciones en la modernidad tardía de generar otro tipo de marcas, otro tipo de impactos y empezar a considerar a los sujetos como consumidores. Tal cual. No, no, tal cual. También pensaba en esto, en esta misma línea, muchas veces cómo el trabajo se vuelve tan alienante, ¿no? Porque quizás, si bien, bueno, en una junta evaluadora o después de este, un- una evaluación se determina que tal o cual persona en situación de discapacidad tenga tal prestación o acceda a alguna prótesis o a esto, muchas veces se terminan las intervenciones ahí, ¿no? Eh, y el trabajador social poder seguir el caso, la situación, ¿no? La llegada o la adquisición de una discapacidad en alguno de los miembros familiares, muchas veces mueve las estructuras del sistema familiar, impacta, ¿no? Pasa muchas veces en familias donde una mamá, un papá se convierten en cuidadores de una persona y cómo cambian, empiezan a cambiar los roles, las funciones dentro de un sistema familiar, viéndolo como sistema, ¿no? Eh, pero muchas veces se dice, bueno, no, ya está, se hizo la prestación, ahí terminó la intervención, o si hubiese algún desequilibrio, sigo hablando en términos sistémicos, ¿no? En la familia, bueno, tendrá que consultar por otro lado, ¿no? Cuando en realidad un trabajador social puede, con la formación necesaria, obviamente, tener injerencia en esto vincular, relacional, comunicacional, y también tener este nexo con lo comunitario, a ver qué otras asociaciones de padres no hay con hijos e hijas en situación de discapacidad. Digo, es mucho más amplio el abordaje que un trabajador social podría hacer en situaciones de las que estamos hablando justamente ahora, de discapacidad, pero se estanca muchas veces en esto, ¿no? En ser meros gestores que, insisto, como veníamos diciendo, no está mal porque forma parte muchas veces en uno de los estadios de lo que tenemos que hacer, pero entender que no se acaba ahí, que entender que podemos ir mucho más allá, entender que se puede abordar y trabajar otras cosas, ¿no? Y Sí, reflexionar sobre eso. el tema, como te decía, se puede trabajar en tanto vos no sepas que tenés 299 personas detrás, Tal cual, esperando para que vos hagas la misma tarea de gestión. Entonces ahí en algún punto se vuelve como muy perverso el sistema para la colega o el colega que quiere hacer otro tipo de intervención y que constantemente me ha pasado escuchar a muchas colegas de que efectivamente ellas quisieran, porque detectaron una situación en la familia que es necesario dar un seguimiento, pensar un proyecto, acordar un proyecto con esa persona, pero que se ven absolutamente desbordados por el nivel de demanda de la institución. Y también pensaba en esto de la formación específica. A mí me suena, o lo que me genera como un análisis también escuchándote a vos y escuchando también a algunos otros colegas que hablan desde lo clínico, que mencionan cómo muchas organizaciones internacionales de trabajo social no ubican a lo clínico como una especialidad. Y ahí capaz que va a ser, capaz que polémico lo que digo. Yo no sé si que el trabajo social o la mirada clínica en el trabajo social, determinadas prácticas clínicas, se han debido convertir en una especialidad por los efectos de determinadas políticas en relación a la educación universitaria. Hace tiempo ya que determinadas autoras, mismo acá de Argentina, creo que una ha sido Nora King, advierten sobre cierto, ella no lo plantea en esos términos, seguramente lo plantea mucho más académico, pero cierto empobrecimiento en las currículas, en el trabajo social y ciertos procesos de refilantropización que hay en la profesión.
si bien yo creo que después uno, como me ha pasado a mí, lo que se especializa es en un conocimiento y una determinada técnica, determinada metodología en determinadas áreas, por ejemplo, en la violencia, en la discapacidad, en las áreas, en salud mental, yo creo que además la necesidad de una especialidad se ha visto por cómo hay determinados conocimientos disciplinares, profesionales, que se han perdido en la formación de grado. Eh, Nada, eso es como capaz una mirada muy particular que tengo yo, pero yo creo que lo clínico debiera estar, en términos de lo que es un alcance de una formación de grado, debería estar en la formación de grado y en todo caso la especialidad debería venir a fortalecer esos conocimientos y particularmente generar una especialidad en aquellos ámbitos clínicos que uno se desea desempeñar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Coincido también con eso. Eh, yo por ahí lo miro, lo pienso ahora, ¿no? Quizás en términos de dimensiones, ¿no? Nuestra profesión está sin duda atravesada por una dimensión terapéutica. Hay una dimensión técnico-instrumental también, ¿no? De nuestra profesión. Hay una dimensión forense, digamos, todos como profesionales de grado, en mayor o menor medida, quizás no, pero tenemos siempre un contacto con justicia, quizás por algún informe que hagamos, denunciando alguna vulneración de derechos, ¿no? Pero que ese contacto o elaborando algún informe para adopciones de alguna familia que quiere adoptar algún hijo, muchas veces se le solicita informes de trabajadoras, trabajadores sociales, pero esa dimensión forense o esa acción no me transformaría o específicamente en un trabajador social forense, para lo cual necesitaría la especialización, pero sí estamos atravesados por esa dimensión. Yo creo que la formación de grado, si bien tiene esta dimensión terapéutica, pero bueno, como dice el movimiento feminista, lo que no se nombra no existe, y poder ponerle nombres, poder ponerle palabras y poder hablar específicamente cuando hacemos estos abordajes terapéuticos en la formación de grado, porque yo me pongo a pensar y yo fui formado ya en la formación de grado desde una mirada sistémica, con prácticas en familias y demás, pero yo hoy lo miro y digo, eran totalmente terapéuticos, pero no se los mencionaba así, ¿no? Porque muchas veces hay modos que parece que ofenden, o no. Entonces decíamos, no éramos terapeutas, éramos operadores y no, y llevar adelante esto. Entonces no estaba muy claro, ¿viste? Y yo lo pude entender después. Entonces, acuerdo con esto que tiene que estar con presencia, siendo nombrado, siendo mencionado ya en las prácticas, en la formación de grado, y que después quien desee puede adoptar o especializarse en la línea que más quiera. Porque También, además la mayoría de nuestras colegas se desempeña eh, en esa dimensión. Digo, tiene un interés en desempeñarse en esa dimensión. Me parece que son otros procesos los que en todo caso obstaculizan, eh, y que muchas veces ante el avance que han tenido estos procesos a nivel social, económicos, políticos, nuestra profesión se ha debido a broquelar en los debates más macroestructurales y que me ha pasado que muchas veces, particularmente también uno lo ve capaz que con las estudiantes, el debate o las miradas macroestructurales no logran ser cristalizadas después en intervenciones cuando se encuentran con las personas, con las familias. Cómo uno podría tomar los aportes del postestructuralismo para pensar las intervenciones o pensar las prácticas en las entrevistas con la familia. ¿Qué sería lo postestructuralista en esa dimensión de lo microsocial? Y me parece que ese es un debate que ha perdido centralidad en nuestra profesión. Y que me parece que estamos en un nivel de madurez también en cuanto a formación macroestructural, que estamos en condiciones de dar.
Yo creo que se ha alcanzado, tenemos mucha producción en las universidades con respecto a los procesos sociales históricos, al lugar que ha ocupado nuestra profesión, y que nos toca pensar cómo eso es llevado a una práctica cotidiana. Porque si no, lo que yo planteo es que llegado el momento, en el ámbito microsocial, se produce un divorcio entre los posicionamientos éticos políticos que tienen las colegas o los colegas y las prácticas o los conocimientos a los que deben recurrir. Y que muchas veces en esas situaciones terminan recurriendo a conocimientos de otras disciplinas, con todas las dificultades que eso implica. Digo, a mí me ha pasado en determinados momentos, cuando recién iniciaba, tener que tomar conocimientos de otras disciplinas y hacer el trabajo de retraducción a una mirada desde el trabajo social, porque había poca disponibilidad de producción disciplinar propia. Entonces, y eso es un arma de doble filo, porque también hay algo de la identidad que se empieza a diluir, y porque uno para poder generar un marco teórico transdisciplinario, y esto no es una idea mía, lo han hablado otros colegas, es necesario tener muy afianzado la propia identidad disciplinar, porque si no sos comido por el otro, de alguna manera. No, tal cual, tal cual, Más cuando sabemos el lugar subalterno que nos ubicamos tal en cual. el campo de la ciencia. Sí, sí, la verdad que es muy enriquecedor estos espacios de intercambio, porque bueno, es como una pausa, o como dice Lukács, ese momento de suspensión para poder reflexionar sobre las prácticas propiamente dichas, porque estas lógicas como las que vos mencionabas, que muchas veces tienen tantas colegas en, en sus lugares laborales, pareciera como que le das identidad al trabajo social. Yo hablo de mi experiencia, muchas veces cómo salimos repitiendo tantos discursos o ideas aprendidas, ¿no? de la formación de grado, que no hacemos una pausa y nos ponemos a reflexionar. Me acuerdo que teníamos una profesora que, bueno, como te habrá pasado a vos, seguramente no somos tan estructuralistas, son sociologistas, sociologiza tanto muchas veces las situaciones o los malestares. Y bueno, fuimos como muy adoctrinados en cierta medida con la idea marxista, ¿no? Con el pensamiento marxista únicamente, con lo cual está bueno y nos da una mirada para entender las diferencias por cuestiones de clase. Y me acuerdo que una colega me decía, con las personas, bueno, Marx habla de quienes venden su fuerza de trabajo y quiénes son los dueños de los medios de producción, o sea, habla de los capitalistas y los trabajadores, ¿no? Y la tensión que allí se genera y la lucha de poder que hay entre ambas clases. Esta colega me decía, todas las personas con las que yo trabajo son desempleados. Digo, Marx, ¿dónde habló de los desempleados, del gaucho, de tantas comunidades, de las personas con discapacidad? O sea, dejó únicamente los lentes marxistas, dejan por fuera muchas otras dimensiones que atraviesan a las personas. Entonces, es enriquecedor la perspectiva histórico-crítica, lo que Marx nos aporta también, pero hay otras dimensiones. Que atraviesan a las personas, ¿no? Pienso en este momento en las prácticas antiopresivas, ¿no? Que incluyen los feminismos, ¿está bien? Entonces, que una persona está atravesada por múltiples, tiene múltiples atravesamientos, múltiples interseccionalidades, ¿no? Que es buenísimo poder ampliar la mirada, pero para eso hace falta una pausa, hace falta reflexionar sobre nuestras prácticas, hace falta formarnos, y en esto acuerdo con vos cuando mencionabas algo, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una facultad, trabajo en el área de bienestar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Comahue. Tienen 7 carreras de grado, tienen 3 doctorados, como 5 especializaciones, otras tantas carreras máster más. Y nosotros en la universidad tenemos la carrera de grado de trabajo social y listo, nada más. No hay después un posgrado o especializaciones para trabajadores sociales. Lo único que hay es una especialización en trabajo social forense, pero es la única oferta que hay, que se creó hace no muchos años. Y yo escucho a los estudiantes de ahí de la facultad y todos realmente ya están pensando en el posgrado, en el doctorado, están pensando en la maestría.
están pensando en el artículo que van a escribir en las revistas, y no es ese el vocabulario ni el lenguaje que se hablaba en mi carrera de grado. Uno salía de ahí no pensando en la especialización, en el máster o en escribir o en investigar, sino directamente insertarnos en el ámbito laboral. Y después de estar insertos en el ámbito laboral, ahí surgían la necesidad de formarse ¿no? Entonces yo creo que de ese lugar es como hay una deuda, ¿no? A la profesión en términos de que no es muy corriente, por lo menos hablo de mi universidad, donde yo me formé, de que ya como desde estudiantes estuviéramos pensando en esto, ¿no? En estas otras posibilidades, que sí los tienen otras carreras, ni hablar de ingeniería, digamos, con la demanda que más hay y con este gobierno. Entiendo que en algún punto es eso lo que plantea Nanarquín cuando habla de una refilantropización. Eh, es estos procesos que han ido sucediendo en las universidades, puntualmente con lo último que decías, dejó de haber una formación en el azar. La verdad no me voy a meter en una no me quiero meter en una discusión porque además llevaría otro tipo, me parece, de tiempos y además me parece también otros colegas que puedan participar con respecto a a la corriente más histórico-crítica. Me parece que sí, uno lo que tiene que poder reconocer es que en todo caso Marx escribió en un momento histórico determinado y escribió desde una disciplina con un sentido determinado. Yo creo que después ha habido otros autores que han podido tomar esa corriente y que en otros momentos históricos han podido generar eh, herramientas de intervención muy interesantes. Digo, uno puede pensar en la pedagogía crítica de Paulo Freire y puede tomar ahí elementos muy interesantes. Eh, Después, nada, entiendo que hay colegas principalmente de la UNICEN que también han ido a trabajar otras historias, otras instancias, otras herramientas que son capaz que las que no son tanto de las que uno utiliza en su, por lo menos en mi caso, en su práctica cotidiana, que están enfocados a otros aspectos y a otras ramas del trabajo social, claro, que son otras ramas, que me parece que es muy valorable en ese sentido y que puede ser muy interesante en tanto eso pueda ser retraducido en miradas sobre la realidad de la vida cotidiana de las personas. No me ha pasado acá capaz en la región que yo estoy de encontrar una mirada más puesta en lo académico, en un interés académico del estudiantado. Eh, no, sigue habiendo una amplísima, casi absoluta proporción de colegas que se dedican a la, la intervención con personas, propiamente dicho. Entiendo, pero entiendo que esto muchas veces cuando se pueden dar esos procesos, como vos decís, también hay que pensar qué otras posibilidades ofrece la realidad actual. Digo, si actualmente el Estado o los espacios de inserción laboral ofrecen a los colegas espacios con determinada estabilidad, con determinados ingresos, porque eso sí es algo que sí puedo observar en mi región de la precarización también hace que muchos colegas terminen no solo generando prácticas con las que en sus posicionamientos éticos y políticos no coinciden, sino que genera una situación de expulsión, genera que sus colegas dejen de ejercer el trabajo social, que me parece que eso también es un fenómeno de mucha gravedad, principalmente además porque se asienta en estos procesos de desarticulación de la política pública y de, en todo caso, políticas públicas que tienden más a miradas individualizantes. Y ahí nosotros por historia y por posicionamiento, no les aportamos tanto. Entonces, cuando vos necesitas a un colega simplemente para que te certifique
una pobreza, te ponga un sello, porque muchas veces lo que se escucha desde determinados funcionarios estatales es que necesitan simplemente el sello, de vuelta, con un paso burocrático, Claro, y bueno, ahí con un colega la verdad que podés firmar miles de papelitos. Parece que hay, que en todo caso, y que me parece que no incluye solo al trabajo social, que me parece que incluye a un debate también como sociedad en algún punto de cómo discutimos esa política pública. tal cual, tal cual. Maxi, y la verdad que súper interesante el debate, los aportes, la instancia de reflexión que nos propones. Pero para ir ya finalizando, ¿vos recordarás alguna situación en la que interveniste y cómo desde el trabajo social clínico, algo que vos nos puedas compartir en alguna situación que vos quieras, digamos, de tu trabajo, y cómo resultó todo esto? Eh, Esos son tantas, en tantos años. Eh, para que se entienda un poco, porque yo al final me voy hablando por otras cosas y no termino de contar un poco mi recorrido. Yo he trabajado en servicios locales, que son los servicios de protección de la infancia en provincia de Buenos Aires. He trabajado en un dispositivo de atención a varones que ejercen violencia de género, un dispositivo que era municipal. Después he trabajado durante un tiempo en un patronato de liberados y actualmente me encuentro en el dispositivo que comenté, donde especialmente, si bien todos los profesionales estamos a disposición eh, para intervenir sobre las diferentes patas de la violencia, por decirlo de manera muy poco académica, de intervenir tanto con infancias como con las mujeres o con los varones, desde una mirada integral. Yo particularmente en este momento estoy más abocado a lo que tiene que ver con las infancias, que necesariamente incorpora, o al menos de mirada, y desde la mirada del trabajo social, no puede dejar por fuera a la familia. Entonces, uno desde el trabajo social, por un lado, incorpora una mirada, busca incorporar miradas desde las escuelas, busca incorporar la mirada de la familia, de la madre, de los hermanos, de los padres, de los tíos. Intenta esto, incorporar una polifonía de voces en la intervención y además poniendo un acento en reconstruir, poder comprender junto al sujeto algo de la trayectoria vital eh, que han tenido esas personas y cómo se han visto atravesados por diferentes experiencias, de diferentes formas de explotación, violencias, de procesos económicos, cómo se han visto las relaciones interpersonales configuradas entre ellos en la actualidad y además con sus familias de orígenes. Entonces, me parece ya desde ese primer momento que hasta uno podría pensar que hay un énfasis más en la dimensión investigativa del trabajo social, investigativo en términos de poder generar una evaluación, una aproximación diagnóstica, y depende cómo cada teoría lo denomine, ya se generan conversaciones con las personas que tienen una dimensión terapéutica. Invitar al otro a poder revisar, a poder releer, a poder buscar significados alternativos en esas historias que cuentan y que se han contado durante muchos años a sí mismos, a revisar o, aspectos o miradas que dan por obvias, a revisar algunas de esas relaciones o algunas experiencias que no logran nominar o que no han podido nominar hasta este momento como violencias, reconfigura o permite. Hay una frase de Bourdieu que me parece, digo, si bien no es un colega, me parece que puede ayudar a pensar esto de también como una conversación, una revisión de la historia puede ser terapéutica. Bourdieu decía en un momento que muchas veces permitir a las personas que determinadas situaciones de su vida sean relacionadas
con procesos sociales es permitirle a las personas sentirse disculpadas de alguna manera. Que aquellos sufrimientos, aquellos padecimientos, aquellas dificultades que se les puede generar, por ejemplo, con la crianza de sus hijos, que no recaiga en una mirada individualizante, patologizante, normalizadora, de no lograr los estándares de una buena madre, no se vincula solo a sí misma y sus propias capacidades y potencialidades, sino con una serie de procesos, de experiencias, de expectativas que depositan los otros, la sociedad sobre uno. Y que esas expectativas muchas veces determinan conductas, sentimientos que tenemos. Una, una reconfiguración sobre eso claramente logra, es terapéutico de por sí mismo. Eh, Poder generar en las escuelas, digo, como me pasa muchas veces, me pasó con una niña, por ejemplo, que estábamos iniciando un proceso de evaluación con ella, donde veníamos trabajando con la mamá, eh, algo de su historia, pero también una mirada que tenía sobre la niña muy patologizante, que venía dado también por otras personas de su entorno, entonces poníamos en discusión esa mirada sobre su hija, sobre sus conductas, sobre lo que uno espera de los niños, que rápidamente en la sociedad actual parecen ser ubicados en diagnósticos psicopatológicos, oposicionistas, de hiperactividad, donde tienen poco espacio para, para interactuar o para eh, experimentar, desarrollar el juego, que rápidamente son encasillados, hay un intento cada vez más fuerte de normalización de las infancias, de intentar medicalizarlas, de lograr que se adapten a lo que nosotros necesitamos de los niños. Y nos pasó, por ejemplo, de que esta niña arranca la escuela y el primer día que arranca, la madre nos manda un mensaje de que la escuela le había planteado que necesitaba, que su hija necesitaba una evaluación y que iba a necesitar un acompañante terapéutico y a los 4 o 5 días que iba a necesitar un certificado de discapacidad. Todo el trabajo que uno venía haciendo en un sentido contrario, claramente si nosotros no podíamos incorporar a la escuela a ese proceso de intervención, se iba a ver seriamente dificultado. Porque además, nosotros ya estábamos haciendo un trabajo a contracorriente de lo que la sociedad busca imponer. Obviamente se generó un espacio de conversación con esta escuela, de poder comprender algo del contexto de esta niña, por qué algunas conductas podían ser que se estén dando de esta manera, qué podía estar sintiendo la niña, qué puede hacer el adulto también desde su lugar y cómo favorecer en la niña algún alivio del sufrimiento. Porque lo que nosotros veíamos en estas conductas que podía verse en la escuela era en definitiva el sufrimiento ante una situación familiar que estaba atravesando la niña. Y me parece que eso en parte también, si bien nosotros lo tomamos como una mirada del servicio social, como digo, porque hay dos grandes colegas eh, coordinando ese espacio, que lo nombraba Liana Carrasco, y creo que al final lo nombré a Marisa Pietragalo, que es la otra colega. Si bien es una mirada del servicio, creo que es verdaderamente una impronta de nuestra profesión. Poder generar esos diálogos, esas conversaciones, poder comprender a las conductas de las infancias y de las personas en general en las circunstancias en que se desarrollan, en sus historias, pudiendo incorporar intervenciones que no solo se limiten a una modificación o adaptación del sujeto a su entorno, sino una transformación de ese entorno y una disputa con determinados sentidos y con determinadas relaciones de poder, que uno también ocupa, obviamente, como profesional. Uno ocupa una relación de poder
en relación a las personas que atienden. Pero en todo caso es poder evidenciarlas, revisarlas y actuar en un sentido contrario que logre construir autonomía con las personas, que logre construir posiciones que disputen las posiciones de subordinación, donde son ubicadas todo el tiempo, donde, por ejemplo, las infancias no tienen voz. ¿Cómo desde la profesión podemos otorgarle voz? Principalmente a los niños que muchas veces no pueden expresar lo que les está pasando, el sufrimiento de la misma manera que nosotros. Y que muchas veces lo que tienen son las conductas. Entonces, lograr ese trabajo integral, que no sea simplemente exigirle al niño que desarrolle nuevas capacidades o que todo el tiempo esté elaborando aquellas situaciones de violencias, de desigualdades, cosas que padecen en su entorno, sino también apuntar a una modificación de su entorno, me parece que es una intervención absolutamente terapéutica desde el trabajo social. Del mismo modo, cuando en violencia me parece central que uno pueda, antes de trabajar cualquier cuestión de lo traumático, la primera fase, por nombrarlo de alguna manera, del trabajo con el trauma, con las heridas que generan determinadas situaciones, es generar un vínculo de confianza y generar un ambiente seguros. ¿Cuál es una de las medidas que históricamente asume el trabajo social? Bueno, los diálogos con la justicia y la posibilidad de generar medidas cautelares de protección, el trabajo con los adultos protectores también para fortalecer su posición, generar recursos tanto simbólicos como materiales para que pueda sostener esa función de protección, para que pueda sostener también la satisfacción de las necesidades de esa infancia, porque además lo que suele pasar es que el adulto que comete estas violencias, si no logra un proceso de transformación también de su posición subjetiva, que depende de las características, también es posible, lo que genera es una continuidad de las violencias que muchas veces se ubica en torno a las violencias económicas. Entonces muchas veces encontramos mujeres, porque en general las que asumen esa función de protección son las mujeres, y lo típico que encontramos es que las violencias sean ejercidas por los varones. Lo que encontramos es que mujeres endeudadas por las violencias económicas que han sufrido, porque las han utilizado las tarjetas, porque no saben las claves del banco, porque las han expulsado de su casa. Y bueno, supongamos que no estamos laburando con la mujer, pero estamos laburando con un hijo, con una hija. Bueno, es absolutamente terapéutico brindarle a ese grupo familiar que queremos proteger accesibilidad a políticas, sea de justicia o sea de desarrollo social, que garanticen un lugar donde vivir, que garanticen la satisfacción de sus necesidades. Porque además, si no, eso genera no solo sentimientos de mucha inseguridad, sino la inseguridad también genera un abanico bastante amplio de formas de sufrimiento, desde imposibilidad de dormir, bueno, una serie de dificultades en la alimentación, ansiedad, una serie de manifestaciones conductuales, interaccionales, que hay que poder evaluar para ver cuál es la intervención más adecuada. Tal cual. Tal cual, Maxi, la verdad que ya el tiempo se nos está acabando, pero súper enriquecedor el intercambio, clarísimo. Gracias por toda tu experiencia y por el saber que hoy nos compartís y aportás, que sin duda también va a ser muy beneficioso para otros y otras colegas que nos estén mirando. Así que muchísimas gracias, Maxi, por el tiempo que dedicaste. Y bueno, al resto que nos estás viendo, quédese un rato más, que viene otra exposición, así que sigan ahí atentos. Muchísimas gracias, gracias Maxi, Gracias a vos, estamos Nahuel. bien. Nos estamos encontrando. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.